¿Alguien de esta sala escribe versos? ¿Nadie? ¿O este es ese tipo de cosas de las que no se reconoce a la primera de cambio, no? Más bien. La hermana de Wisława Szymborska tampoco escribía versos. Ni la madre de Wisława, ni su padre. Nadie de la familia de Szymborska escribía versos. Salvo Wisława, claro. Y por sus versos, por sus poemas, es por lo que recibió el premio Nobel en 1996. Uno de esos poemas, el que lleva por título Mi hermana no escribe versos, elogia las exquisitas sopas que hace su hermana y también su buena prosa hablada. Al final del poema habla de lo único que su hermana escribe. Y lo único que su hermana escribe son los dorsos de las postales que le envía, donde le promete que a la vuelta le contará todo, todo, todo. Esto es lo que persigue la poesía, contar, o más bien anticipar, lo que a la vuelta del viaje se querrá contar. Esa anticipación. Esto es lo que hay detrás de la palabra poeta. Aunque hoy me gustaría hablar no tanto de lo que hay detrás de la palabra como de quién está detrás de la palabra poeta. Si ahora mismo pregunto qué imagen nos viene a la cabeza al decir poeta, seguramente pensaremos en Rimbaud o en Federico García Lorca. Bueno, sí, a mí también me ocurre. Un poco más complicado o sorprendente sería que en esta sala a alguien se le viniera a la cabeza la imagen de la buena e irónica Wisława Szymborska, o la de Rosalía de Castro, o la de Emily Dickinson, o la de Gloria Fuertes. Insisto, no pasa nada. A mí también me ocurre. Y es que durante siglos se ha ido confeccionando un canon, una tradición literaria en la que los nombres de mujeres que escriben son infinitamente inferiores. Pero esto no ocurre solo en la literatura. No tenemos más que ver un estudio que realizó Ana López Navajas para la Universidad de Valencia, en el que recoge que durante toda la enseñanza secundaria obligatoria, de cada 100 nombres que se mencionan en estos estudios, 93 son de hombres y tan solo 7 de mujeres. 93 frente a 7. Pero si esta cifra nos parece poco elocuente, quizás haya un dato que nos sorprenda un pelín más, o al menos a mí me sorprendió más. Y es que a medida que en los temarios la cronología avanza y nos acercamos a la época actual, donde podríamos entender que la cosa se va igualando, la diferencia proporcional es todavía mayor. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Cuántos nombres de mujeres, poetas, recordamos de la generación del 98, o de la generación del 27, o de la generación de los 50? Pues no, ninguno. Pero no es porque nos falle la memoria, es porque no están dentro del currículo académico. Y si a alguien le ha venido a la cabeza Concha Méndez o Ángela Figuera, es que ha tenido un profesorado bastante implicado, sin duda. En cualquier caso, puedes pasarte un año viviendo en un espacio como la residencia de estudiantes, el emblema de la Edad de Plata, donde da la sensación de que vas a andar bailando por los pasillos con el fantasma de Federico García Lorca o con el fantasma de Luis Buñuel, y pueden no mencionarte absolutamente ningún nombre de las poetas que también estaban en la generación del 27. Y las había, créanme. Y además no eran poetas menores. Pero ¿qué ocurre? ¿Estamos ante un complot mundial que quiere invisibilizar la obra de las mujeres por el hecho de ser mujeres? Pues tampoco. Yo no creo que sea eso. Sí es verdad que existe la misoginia, y es algo lamentable, igual que existe el racismo. Y es algo que como sociedad lamentamos y queremos ir superando y vamos avanzando. Pero luego están las inercias. Las inercias son algo un poco más peligroso, un poco más retorcido y de lo que participamos con mucha facilidad. Y la física ya nos ha enseñado que para frenar las inercias hace falta cierto esfuerzo. Inercia, por ejemplo, es que durante 50 años tan solo 5 mujeres hayan ganado en esas 50 ediciones el premio de la crítica, o en 50 ediciones del Premio Nacional de Poesía solo lo hayan ganado 5 mujeres, o que cada vez que tomamos una antología en la que hay 20 nombres de poetas que al fin y al cabo acabarán constituyendo lo que será el canon que llegará a las escuelas, lo que es la historia de la literatura, hay un nombre de mujer si es que se la incluye. Pero no hablo de hace 3 décadas, hablo de nuestro tiempo.
Un ejemplo, en el año 2000, la poeta Vanessa Pérez Sauquillo, una poeta joven, recibe un premio, no un premio pequeño, con una buena editorial. Arropada por todo esto, va a la presentación de su libro. Tiene 23 años y está, claro, muy ilusionada, su primer libro. Durante la presentación del libro, ni el presentador ni las personas que participaban en la mesa hablaron del libro. Simplemente se dedicaron a preguntarle si prefería el término poeta o poetisa y por qué debería preferir este último, porque es filológicamente más correcto. Una pena que nadie hablase de estrellas por la alfombra, el libro, ¿no? Bien, poetisa. Poetisa tampoco nos suena mal, ¿no? Es correcto, está en la RAE. Poetisa, hay incluso quien dice que tiene un sonido como muy poético. Vamos a probar a decir periodistisa. ¿Es fiable una información que firma una periodistisa? ¿Nos la creemos? ¿Qué podemos pensar de un poema que se le atribuye a una poetisa? Pero recuperemos aquello de lo filológicamente más correcto. Para empezar, la lengua de Cervantes nos ha dado un maravilloso género, que es el género común o género neutro, y que lo podemos utilizar. Pero además, poeta es una palabra que ha existido siempre, así de abarcadora para ambos géneros. Poetisa aparece en el siglo XVIII, recogido por primera vez en el Diccionario de Autoridades, con un uso únicamente negativo, connotado, denotativo. Bueno, podríamos decir que el lenguaje nos permite ir limpiando ciertos usos, ¿no? Y que la palabra quede pura. El caso es que de aquella época Rubén Darío hablaba de una caterva de corinas cursis, una sisterhood internacional para referirse a todas las mujeres que escribían y distinguía dos excepciones, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, de quienes decía, cito, que eran auténticos cerebros viriles. Bien, Juan Ramón Jiménez, que era un tipo con bastante coña, para hablar de la obra de aquellos poetas que no le convencían tanto, tenía un término, poetiso. Son un par de cosas que nos podrían dar claves para ver por qué a las mujeres que escriben actualmente poesía, que escribimos poesía, prefieren que se las llame poetas frente a poetisas. Pero en cualquier caso, todas estas preguntas siempre ha llegado alguien a darnos alguna solución. ¿Qué ocurre con el lenguaje? Bueno, el escritor de ciencia ficción y mundos posibles, Philip K. Dick, dice que el lenguaje es la herramienta a través de la cual se puede manipular la realidad y que si somos capaces de manipular la realidad y manipular las palabras, podemos manipular también a quienes usan esas palabras. El lenguaje está connotado y contaminado porque el lenguaje es en sí contaminación. Pero también está lo que nos dice George Orwell, por seguir en esta cosa de la ciencia ficción, que es que si el lenguaje corrompe al pensamiento, el pensamiento también puede corromper al lenguaje. Es decir, si hablamos de otra manera, quizás podemos vivir de otra manera, ¿no? Estas preguntas yo se las hago a mi abuela, bueno, se las hago a todo el mundo, pero mi abuela es de la poca gente que me escucha, quizás, cuando vengo con todas estas preguntas. Mi abuela, como la hermana de Wisława Szymborska, no escribe versos, y no creo que vaya a empezar a hacerlo ahora. Pero me formula a veces auténticos poemas. Hace unos años me llama un día y me cuenta que se va a apuntar a un curso de internet. Ella vivía entonces en el monte, es de la cuenca minera del Caudal, y estaba ilusionada, a mí me emocionó la idea, pero la víspera de empezar ese curso me llama por teléfono y me dice que bueno, que lo ha estado pensando, que el otro día puso las manos encima del teclado del ordenador y que las vio tan feas que le dio vergüenza. Y entonces me vais a permitir que en este espacio comparta el poema que escribí en la lengua que yo hablo con mi abuela, que es la lengua asturiana, y que dice esto. Agora escuende les manes, eses manes buenes de mi abuela, con los que acariciábame el pelo todo y llamábame Rosa, vida, Angelín, rubio y guapo. Eses manes sabies de mi abuela, que facían caldo l'hivierno tesiendo mantes mellores que les de cualquier Penélope, que tornaven la pena en risa con solo desame la casa botones para xugar. Eses manes. Güey apuntóse a un curso de internet y non quier que naide vea eses manes. Diz que tan vielles, fes, escures de tanto traballar na tierra. Agora mi abuela escuende les manes y non se atreve a tocar el teclado al ordenador. Y yo, tan yoñe como sigo dando de min mesma, non me atrevo a dicir que eses manes ficieronme creer na vida tantas veces que eses manes son les manes más guapes que en jamás tocar en la tierra. Mi abuela no escribe versos,
pero a veces da lugar a poemas. Y hay mujeres que han estado escribiendo versos y que no nos han llegado. Ese todo, todo, todo del que habla la poesía, esa anticipación, la encontramos en las maneras de mirar de otros y de otras. Y sería una pena que por una cuestión de género nos perdiésemos todos esos universos que están ahí latiendo. Todo, todo, todo. Gracias.